Buenos días amigos y hermanos de New Vintage Church en español. Quiero invitarlos, antes de escuchar el mensaje del Pastor Patrick, quiero invitarlos a que canten conmigo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, lo viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Gracias Maritza, estuvo bien bonita la alabanza. Siempre es bueno empezar con un poco de alabanza. Hermanos, aquí estamos, Shuri y yo otra vez, contentos de estar con ustedes, pues por este video. Los queremos mucho, los extrañamos y sabemos que dentro de poco podremos estar juntos otra vez. Hermanos, lo que vamos a ver las próximas 2 o 3 semanas es algo que tiene que ver con un asunto muy importante para el cristiano, es el evangelismo. El evangelismo es cuando compartimos las buenas nuevas de Jesucristo con las personas que todavía no creen. Y a veces los cristianos nos sentimos tímidos porque pensamos que necesitamos un grado de teología para poder hacer esto, y realmente no. Vamos a ver esta mañana que el Evangelio realmente tiene nada más 3 partecitas, que son esenciales y son sencillas. Vamos a ver que esto no es tan complicado. Así que para los cristianos que están mirando, esto va a ser una capacitación. Y para los que no tienen fe en Cristo Jesús todavía, esto va a ser una invitación
así que es para todos. Pablo escribió una carta a la iglesia de Corinto después de que ellos habían mandado una carta a él con algunas preguntas. Él había llegado a esa ciudad años antes, había establecido una iglesia, entonces la iglesia le mandaba preguntas de vez en cuando. Al final de esta primera carta, él nos da un resumen de qué es el Evangelio exactamente. Es este resumen que vamos a ver que aparece aquí en el capítulo 15. Vamos a empezar con los primeros 2 versos. Se los voy a leer, dice así. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes. Pablo les había predicado el evangelio, habían puesto su fe en el evangelio y estaban firmes en este evangelio. Entonces Pablo sigue diciendo en los mismos versos, por el cual también son salvos. Habían recibido la salvación por haber puesto su fe en el Evangelio. Exactamente qué es el Evangelio, en un momentito lo vamos a ver. La salvación es cuando uno opta por la vida y no por la muerte. Cuando uno acepta la oferta de vida eterna de Dios y rechaza la muerte. Entonces Pablo sigue diciendo en los mismos versos, si lo retienen como se los he predicado, de otro modo creyeron en vano. Tenemos que entender que el Evangelio de Jesucristo es la única manera de tener la vida eterna. Cristo dice en alguna otra parte, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿por qué necesitamos el Evangelio y qué es? Como dije, hay 3 partes del Evangelio. Aquí en el verso 3, Pablo nos va a decir cuál es la primera parte, donde empezamos con el Evangelio. Él dice, hablándolos de Corinto, porque en el primer lugar les he enseñado lo que yo también recibí. Él estuvo compartiendo con ellos lo que Dios le había revelado. El Evangelio es por revelación. Escuchamos, pero el Espíritu Santo nos revela la realidad en nuestros corazones. Dice así, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Jesucristo había sido profetizada muchas veces en el Antiguo Testamento antes del nacimiento de Jesucristo. Está hablando de esas Escrituras. Entonces, la pregunta lógica que debemos hacernos a nosotros y que debemos contestar a los que nos preguntan, ¿por qué es Cristo tuvo que morir por mis pecados? Ni sé si sea o no sea pecador. Pues le aseguro a usted que usted sí es pecador o pecadora. Todos somos pecadores. Solamente los perfectos no son pecadores. Se ha sido uno en toda la historia, se llama Jesucristo. Tenemos que entender que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos 3:23. Eso es porque nosotros no podemos estar en la presencia del Señor porque Dios no puede mirar el pecado. Él es santo, Él es justo. Así que el pecado es como una barrera entre nosotros y Dios Padre. No alcanzamos la gloria de Dios que básicamente es su presencia. Entonces Pablo dice en alguna otra parte, Romanos 6:23, esto, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Les quiero explicar cómo funciona el pecado en la vida de uno. El mejor ejemplo se toma del Antiguo Testamento de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, se les quitó la gloria del Señor. De repente se dieron cuenta que andaban desnudos, porque la presencia del Señor se les había quitado. Trataron de taparse cosiendo delantales de hojas de higuera, que no funcionaron muy bien, que digamos. La raza humana desde aquel momento ha estado tratando de cubrirse con delantales hechos de hojas de higuera. Cualquier cosa aparte de Jesucristo para tapar su vergüenza, para cubrirse, para sentirse aceptos. Pero no funciona. Entonces, cuando ellos perdieron la gloria del Señor, murieron espiritualmente allí mismo. Esa fue la muerte espiritual. Pero la muerte entró a sus
almas también, lo que pensaban, querían y sentían. Empezaron a mentir, a echar la culpa el uno al otro, entró el asesinato con la primera generación después, un sinfín de cosas y por fin murieron físicamente. Murieron espiritual, anímica y corporalmente. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, esto se pone en reverso. Cuando yo recibo a Jesucristo, Dios Padre y Jesús nos mandan el Espíritu Santo que mora en nosotros. Efectivamente, allí mismo nacemos de nuevo y la presencia del Señor está en nosotros otra vez, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, la vida eterna empieza a funcionar en mi alma, lo que siento, quiero y pienso. Empiezo a cambiar aquí. Y en el momento debido, el mismo Espíritu Santo va a resucitar mi cuerpo corporalmente. Así que nazco espiritualmente, la vida eterna empieza a funcionar en mi alma y voy a ser resucitado. Así que el poner mi fe en Jesucristo completamente anula el proceso de muerte acarreado por el pecado. Ahora, ¿por qué es que Cristo tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué tuvo que morir así? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? En el Antiguo Testamento, el poder de Dios estaba bajo la ley. Tenía que cumplir con reglas para estar bien con Dios y nadie lo podía hacer. Así que ellos tenían que hacer como sacrificios y ofrecer sacrificios a Dios por lo menos una vez al año. Tenían que ofrecer la sangre de esos sacrificios a Dios para que Dios tomara esa sangre en lugar de la sangre de ellos, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, en Levítico 17:11 leemos esto. Dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. En el Antiguo Testamento, ellos todos los años tenían que ofrecer sangre de los sacrificios a Dios para que Dios no los castigara, para que Dios no los rechazara. Pero eso fue una sombra, un precursor de lo que iba a pasar en la vida de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre una vez para siempre, para redimirnos a nosotros, para pagar el precio de nuestro pecado, que es la muerte, para que Dios nos aceptara, para que Dios nos fuera propicio, para que Dios nos bendijera, para que Dios fuera nuestro amigo y no enemigo. Dice en alguna otra parte, en Hebreos 9:22, la segunda parte del verso, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que la primera parte del Evangelio tiene que ver con el perdón de los pecados. Cristo murió por nuestros pecados y eso quiere decir lo que acabo de decir. Entonces hay dos partes más. Pablo sigue diciendo en el verso 4 de 1 Corintios 15 esto. Fue sepultado. Cristo fue sepultado corporalmente. Lo mataron, lo enterraron y después resucitó. Es importante entender que Cristo murió físicamente. Aunque yo soy cristiano, al momento de mi muerte voy a pasar directamente a la presencia de Dios en alma y en espíritu. Voy a dejar mi cuerpo aquí. No tendré mi cuerpo. Mi cuerpo va a morir. Es un cuerpo mortal. Pero después, dice Pablo, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo resucitó y los cristianos vamos a resucitar también en el momento debido. ¿Cómo así? Pablo nos dice en 1 Corintios 6:14, se lo voy a leer, dice, pues como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. Dios Padre levantó a Jesucristo de la tumba. No está en la tumba, vive, está vivo, su cuerpo vive, es un cuerpo glorificado ahora, pero vive, ¿sí? Entonces, de igual forma, Él nos va a resucitar o levantar a nosotros corporalmente. Hay más detalles en Romanos 8:11, donde dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales, mediante su Espíritu que mora en ustedes.
Nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús ya tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Ese mismo Espíritu Santo va a resucitar nuestros cuerpos así como lo hizo con el cuerpo de Jesucristo. Así que en el momento debido, mi cuerpo va a resucitar. Exactamente cuándo es un estudio para otro día, pero antes del final de todo. Así que si hoy me muero, voy a ir directamente a la presencia del Señor. En algún momento Cristo va a resucitar este cuerpo mío. O sea, el proceso de la redención será completo. Cristo es mi justificación, ahí nazco espiritualmente. Cristo es mi santificación, ahí Cristo empieza a actuar en mi forma de ser aquí. Él es mi redención, ahí es donde Cristo me va a resucitar a través de su Espíritu Santo. Ahora, dice Pablo más adelante que en 1 Corintios 15, los versos que vamos a ver que todavía sobran, Cristo apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Dicen duermen porque para el cristiano la muerte no es el final de todo, es la puerta al cielo y vamos a resucitar físicamente. Luego apareció a Jacobo y después a todos sus apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también, dice Pablo. Él no menciona a la iglesia, pero para mí en lo personal, el mejor ejemplo, la mejor prueba, la prueba más convincente de la realidad de Jesucristo vivo es la iglesia de Jesucristo. Ya estamos hablando de 2000 años. En esos 2000 años, millones de personas han recibido la vida eterna a través de Jesucristo. El cristianismo es la única fe, no digo religión porque no es religión, es fe, es la única fe donde hay vida eterna, donde nuestro Dios vive. No es una memoria, no es un ser humano que murió, nuestro Dios vive. Y nosotros vamos a resucitar. Entonces, en Romanos 4:25 vemos unos detalles muy interesantes. Dice así: Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando fue a la cruz, Él pagó el precio de nuestros pecados y Él logró que Dios nos perdonara cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Pero cuando resucitó, Él abrió la puerta al cielo para que nosotros estemos con Dios para siempre, no únicamente en espíritu y en alma, sino corporalmente también. Realmente el ser humano tiene tres partes que no se pueden separar. La muerte separa esas partes, pero en el momento debido todo se va a integrar otra vez. Dice el profeta Isaías en uno de los versos más famosos, si no es el más famoso del Antiguo Testamento, esto. Estoy leyendo de Isaías 53:5. Dice: pero Él, o sea Dios, Cristo, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Cristo murió en la cruz, recibió la ira divina contra el pecado en su cuerpo, para que nosotros podamos recibir paz y amistad con Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo, en la sangre de Cristo. Ahora, otro verso bien famoso del Nuevo Testamento dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto que hizo Cristo es para todo el mundo, pero solamente sirve a los que ponen su fe en Cristo. No es suficiente decir, pues, yo reconozco que lo que hizo Cristo es bueno, pero está bien. No, tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sin Él nadie puede llegar al Padre, nadie puede tener la vida eterna. Así que, como dije al comienzo, esto para los hermanos es una capacitación que nos ayudará a compartir la fe de una forma sencilla y directa. Y para los que nos están acompañando, que no tienen a Cristo en su corazón todavía, es una invitación. Ya han escuchado la razón por la cual necesitamos a Cristo. Todos somos pecadores, todos hemos pecado.
La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál escoge usted? ¿Escoge usted la muerte o escoge usted la vida? Espero que sea la vida. Es que la oferta es para todo el mundo, pero solamente sirve al que acepta, a la persona que acepta. Así que le invito a usted a que acepte a Jesucristo. Usted básicamente va a seguir esta línea de pensamiento, si quiere decirlo así. Usted reconoce ante Dios que usted es pecador, que usted es pecadora, que usted reconoce que lo que le espera es la muerte eterna, pero usted quiere la vida eterna. Entonces usted pone su fe en Cristo Jesús, y cuando usted pone su fe en Cristo Jesús, usted nace espiritualmente, el Espíritu Santo se le da a usted. Dios empieza a cambiarlo a usted en lo que piensa, quiere y siente, y en el momento debido Dios va a resucitar su cuerpo. Usted estará completo en el cielo con Dios. ¿Por qué no oramos un momentito? Padre, te doy las gracias, Señor, que tú eres tan bueno. Gracias que nos amas, Señor, que tú tienes cosas buenas para nosotros. Te pido por mis hermanos que no nos sintamos tímidos cuando llegue el momento de compartir el Evangelio, que nos des audacidad para compartir el Evangelio de Jesucristo osadamente. Y para los que nos están acompañando, que no te conocen, te pido, Señor, que esos versos sean usados por tu Espíritu Santo para convencerles de su necesidad, y que todos ellos escojan a Jesucristo hoy mismo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, los queremos mucho, los extrañamos y no esperamos el día cuando nos podamos ver otra vez. Que Dios me los bendiga siempre. Amén.